para restaurar el consenso, pero si esa corresponsabilidad de la que acertadamente nos hablaba don Felipe González quiere ser a la vez absolutamente respetuoso con la legalidad constitucional y con la ley orgánica que votasteis hace muy pocos días, y respetuoso a la par con la demanda autonómica generalizada y que pide igualdad y no discriminación entre regiones. Ahí está la oferta. Da en el fondo todo lo que decíais querer y respeta la ley. ¿Qué razón hay para que no la aceptéis? ¿Es que vais a seguir enzarzados en la lucha por parcelas de poder en el campo de la izquierda en algunas regiones? ¿Os ha dado resultado electoral esta política al ser reflejada en otras? ¿Olvidáis que el Partido Socialista ha perdido en Cataluña desde el 20 de marzo del 79 al 20 de marzo del 80 el 36% y en el País Vasco el 50% de los votos? Porque vosotros y otros partidos de la oposición hablan de bandazos de UCD en materia económica. ¿No será más correcto hablar, como es la realidad, de fruto de experiencia, de producto de prudencia política, de afortunada aproximación a la posibilidad de que el título octavo permite afrontar este tema dando satisfacción a la voluntad de los pueblos de España sin los traumas y trances que un camino excepcional previsto como tal, regulado como tal y pensado como tal, y aludo a los que estuvieron más cerca de la redacción de la Constitución, supondría para nuestra democracia, que tiene que dedicarse, señores, a trabajar, a producir, a desarrollar y defender las libertades definidas en la Constitución, porque, repito, ¿dónde está la alternativa real del PSOE en materia autonómica? ¿Dónde está la alternativa global, su modelo de Estado, que nos piden y le hemos dado, su camino para llegar a él, que hemos presentado? Porque de su conducta en el proceso, diferencias radicales de posición de unas regiones a otras, vaguedad en la resolución política del Congreso Extraordinario, el PSOE reafirma en este punto su vocación autonómica, dice, en el convencimiento de que sólo la consolidación de la democracia y el afianzamiento de una estructura administrativa del Estado descentralizada en el marco de lo que son los entes autonómicos, allí habla de afianzar esa estructura administrativa, sentarán las condiciones objetivas para la transformación de un Estado centralista en el Estado federal que el PSOE propugna. ¿Dónde está? Y bandazos, nunca mejor dicho bandazos, que en la política, en las declaraciones de los líderes del PSOE. Conviene refrescar la memoria de los que ahora quieren aprovechar esta oportunidad para intentar atacar al Gobierno, que no se olvide, ha presentado la primera oferta seria y razonada, después de un trabajo de muchos meses de preparación, para llegar al estado de las autonomías que el pueblo pide, y ha sido acogido por el presidente del Gobierno en su discurso de ayer. Don Felipe González decía el 22 de enero de 1978, todavía no había llegado el 1 de marzo del 79 en la Nueva España, que el proceso autonómico es algo tremendamente difícil de llevar a la práctica. Y don Alfonso Guerra, en el diario Ya, el 18 de marzo de 1978, afirmaba que en algún momento habrá que poner freno, es la primera vez que sale la palabra, no voy a decir la otra palabra que dijo el señor Guerra, a ese proceso centrifugador o plano inclinado en que nos encontramos. Y don Felipe González, el 12 de febrero del 79, muy pocos días antes de la confrontación del 1 de marzo, en su conferencia del siglo XXI decía: voy a darme por satisfecho si el año 2000 los entes autonómicos poseen las atribuciones que prevé la Constitución en su articulado para los poderes de las regiones y nacionalidades. Dice también el 13 de febrero del 79, antes también del 1 de marzo, tenemos que crear una conciencia colectiva, eso hay que hacerlo, de que el proceso puede durar 10 o 15 años. A fines de 1979, se han producido las elecciones, no se ha producido la necesidad de la lucha por el poder en ciertas regiones, empieza a cundir la idea que comparten entonces UCD y PSOE de que hay que racionalizar el proceso autonómico. Y precisamente todo se orienta hacia fórmulas similares a las presentadas ayer como ofertas de principio por el presidente del Gobierno. El diario Informaciones de 9 de noviembre del 79, tras la entrevista celebrada entre el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y don Felipe González, perdonadme que le quite el don a mi presidente y se lo coloque, sin embargo, al líder, este dijo textualmente: mi criterio es que es preciso racionalizar las autonomías y llevarlas adelante. Esa es la tarea de la oposición y del Gobierno. Hablaba aquí de una posible corresponsabilidad. Por eso yo he expresado la necesidad de realizar un calendario serio y consultado a todo el mundo. Vuelve la idea de corresponsabilidad. Pero el 22 de enero de 1980, atención a la fecha, Felipe González, en una rueda de prensa consiguiente a una reunión del Comité Federal del PSOE, dice: el proceso autonómico es delicado, pero debe acelerarse y no frenarse. Incoherencias las que se quieran. En efecto, no es incompatible, en teoría al menos, el concepto de aceleración con el de racionalización.
Y también don Felipe González unió racionalizar a homogeneizar. Pero hay algo que más sintetiza esos tres conceptos, señor González: racionalizar, homogeneizar y acelerar, que la oferta del presidente del Gobierno. Aunque acostumbrados como estamos a que el PSOE critique y verbalice, pero no ofrezca alternativas, no nos hacemos ilusiones. Creemos, sin embargo, que pierde una gran ocasión histórica si no acepta la negociación sobre las bases que se le ofrecen. Aquí se ha abierto, señoras y señores diputados, un debate en términos de Estado, de un proyecto de Estado a debatir, y han brillado por su ausencia las alternativas también de Estado, salvo contadas excepciones y en campos concretos, para en su lugar aprovechar la ocasión para desahogos verbales en la mayoría de los casos. El presidente del Gobierno ha hecho una propuesta de debate sobre temas sustanciales del Estado. Debate, no se olvide, pedido por la oposición y concretado en tres temas concretos. En el bien entendido de que éste formularía, la oposición, sus críticas y propuestas alternativas en el mismo término, el terreno del proyecto de Estado en que el presidente ha centrado el debate. No ha sido así. Y de ello solo podemos concluir que España como nación no tiene más proyecto de Estado de las autonomías que el del Gobierno y que la oposición no tiene ninguna alternativa concreta que ofrecer, excepto la de la crítica, formulada esta en una raquítica perspectiva de partido, en una raquítica perspectiva de lucha de regiones y sin ninguna perspectiva de Estado. El papel de UCD y de su Gobierno es difícil, pero va a realizarse, va a cumplirse. Como decía el poeta, así es el misterio de la libertad del hombre. Si le sostengo demasiado, ya no es libre, y si no le sostengo bastante, cae. UCD y su Gobierno quieren que su acción y la del Estado sirvan para sostener a hombres cada vez más libres. Nada más. Señor presidente, señoras y señores diputados, pues en efecto hay un estatuto donde figura la pesca lacustre como competencia de la comunidad y no hay lagos, es en el del País Vasco, porque copiaba este apartado del estatuto catalán donde sí existe el lago de Bañolas. Con respecto al primer turno, me dice el señor González Márquez que como venía escrito, venía preparado. No es completamente cierto, aparte de que podría venir, porque ese primer turno no es una contestación al señor González, es un comentario, una manifestación de un tipo de consideración a la comunicación del Gobierno y a su ampliación según la norma de desarrollo del artículo 143 del reglamento. Pero es evidente que la primera parte fue fruto de la intervención del señor González, en la que anunció la presentación de la moción de censura, y la segunda parte no estaba escrita por mí porque fueron citas fundamentalmente del mismo señor González Márquez. En cuanto a ir hacia el pasado, es evidente que la misma comunicación del Gobierno sitúa el debate en el periodo entre el 15 de junio del 77 y la fecha actual. Luego es evidente que es necesario acudir al pasado, o era necesario en este debate. Planteada en él la moción de censura, carece de sentido, desde luego, para este grupo parlamentario que sostiene al Gobierno en gran parte esta intervención. Hemos oído de todos en este debate muchas palabras. Esperábamos alternativas del PSOE, una o varias, y se nos dice efectivamente que no era su propósito presentarlas. Sin embargo, estamos seguros de que en el debate que provoque en su caso la moción de censura aparecerán esas alternativas. En la materia del imperio de la ley, parece que hay unanimidad en todos los grupos de que dentro de la Constitución y con la utilización de la Constitución, todo esfuerzo para la defensa de las libertades y para la restauración de la seguridad ciudadana es algo para lo que el Gobierno debe sentirse autorizado con las condiciones parlamentarias establecidas en la misma Constitución. Con respecto a la economía, el representante del Partido Socialista parece que ha mantenido el programa de estrategia económica del Partido Socialista, lo cual supone que defenderá en su momento esta misma estrategia, lo cual realmente es raro debido a las muchas críticas y profundas que ha recibido este programa. Vamos al tema que en la primera intervención dio lugar a poca parte del discurso del señor González y, sin embargo, ahora ha tenido alguna mayor parte de su intervención, el tema del Estado de las autonomías. Se ha producido en este debate lo fundamental, yo creo, la oferta por parte del Gobierno de un proyecto de Estado de las autonomías. Ya hay por lo visto dos, el que tenía minoría catalana y este que ahora presenta el Gobierno. Y se ha hecho una invitación a la negociación de todas las fuerzas políticas. El diputado que habla cree que la oferta en el fondo, y a pesar de lo dicho verbalmente,
ha sido de alguna manera bien recibida y confiamos en que el buen sentido termine por imperar. Esto realmente se deduce de que el señor Soletura ha llegado a hablar de que estaría dispuesto al acuerdo de todas las fuerzas políticas, y lo que no se explica es que tan ilustre profesor haya hablado de medios administrativos y no políticos al referirse probablemente a la interpretación de la ley de modalidades del referéndum. Lo que sí es cierto es que realmente nos parece, y el caso andaluz evidentemente es el caso test en esta materia, nos parece poco responsable que alguien haya dicho en esta Cámara que el pueblo andaluz rompe la baraja y que nunca perdonará el 28 de febrero. El pueblo andaluz ese día dio una elección efectivamente de madurez política y en su expresión manifestó exigencias de igualdad y de solidaridad. El pueblo andaluz, con su profunda sensibilidad, conoce las realidades políticas y entendía claramente que si las fuerzas políticas son responsables, le dotarían de un estatuto con las instituciones que hoy tienen las comunidades históricas antes de que finalice este año, con plena capacidad para legislar y gobernar. Detener la historia del pueblo andaluz por razones de procedimiento es un fariseísmo que jamás perdonará. Nosotros dijimos que Andalucía contaría con idénticas instituciones máximas e iguales competencias que las que se delimitan para las comunidades autónomas históricas. Y eso es lo que el presidente ha anunciado en su programa y eso es lo que en el fondo parece que a pesar de todo no ha recibido un rechazo y hay la posibilidad abierta de una negociación colectiva. Yo reconozco que el señor González, cuando ha ratificado las declaraciones hechas, tiene, como siempre, un gran valor político. Es un hombre de gran inteligencia, de enorme juventud, fenomenal memoria, tiene todas las cualidades de un gran parlamentario. Pero realmente le voy a recordar otra frase distinta posterior a las elecciones, de 4 de marzo, no del 1 de marzo, de 4 de marzo. O sea, cuando ya las elecciones del 1 de marzo, que probablemente el PSOE pensaba ganar, no las había ganado. Y entonces dice textualmente lo siguiente en una conferencia de prensa: autonomía sí, pero sin demagogia. Este país no puede asumir la responsabilidad de dedicar el 80% de su presupuesto a llenar de competencias y de funcionarios a todos los órganos autonómicos al mismo tiempo. Nosotros, dice, es una promesa que hace, ya ha perdido las elecciones, vamos a mantener nuestra posición sobre las autonomías, aquellas que ha ratificado aquí hoy, luego no lo ha hecho. Y si eso nos cuesta perder algo de nuestro electorado, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo había perdido por lo visto. Hay que abordar esa operación con seriedad y serenidad. Cuando digo que antes del año 2000, lo ratifica después de las elecciones, no podrá completarse la preparación de las autonomías, tengo que añadir que este país estará de enhorabuena dentro de 20 años si consigue tener las autonomías a pleno funcionamiento. Y esto lo dice el señor González el 4 de marzo, después del 1. Y esa ratificación, por tanto, debe servir también para que se proponía mantener su posición, que era la anterior y que era esta que acabo de decir, perfectamente congruente con la propuesta que ha hecho el presidente del Gobierno. Nada más y muchas gracias.